Recording is on. Bueno, pues vamos allá. Vamos a ver, comparto la pantalla. Bueno, ¿has hecho un vistazo al capítulo? Sí. Bueno, o sea, eso ya lo llevamos avanzado. Vale, este es el capítulo en el que nos presentan el diseño experimental. Entonces, bueno, yo creo que puede tener sentido echarle un vistazo al índice. ¿Lo estáis viendo aquí, en la parte de arriba? Sí. Vale. Sí. Bueno, pues por comentar un poco así en forma de, como sobrevolando con un helicóptero, ¿no? ¿De qué va la historia? Bueno, hay una introducción muy breve en la que no nos cuentan prácticamente nada. Hay una parte de la parte 2, objetivo y características. Esto ya sabemos qué es, ¿no? El objetivo del método experimental, pues a estas alturas nos queda claro. ¿Cuál es? ¿Qué pretendemos? Comprobar que hay una relación de causa y efecto. Efectivamente, esa es la historia. Es decir, la idea, lo que nos dicen en el punto 2 es que el objetivo del método experimental es estudiar la existencia de una relación de causa-efecto entre una variable X y una variable Y. Y entonces, pues nos tenemos que acordar de lo que nos decían en el capítulo 1, ¿no? En la introducción nos hablaban de un tal Stuart Mill y nos contaban que había dicho que tenían que ocurrir tres cosas. La primera era que la X, la variable causante, venga antes o ocurra antes que la variable Y, ¿no? Y de hecho una de las amenazas a la validez interna era cuando hay ambigüedad sobre quién va antes, ¿no? Entonces la primera cuestión es que la primera condición es que la X ocurra antes que la Y. La segunda condición para que haya la relación de causalidad es que la X y la Y, la independiente y la dependiente, estén relacionadas entre sí, estén asociadas, haya correlación, etcétera. Y la tercera condición era que podamos desechar todas las demás posibles explicaciones sobre por qué ocurren esos cambios en la variable dependiente, ¿no? Entonces, bueno, pues todo lo que vamos a hacer en este capítulo es ver cómo hacemos esas tres cosas, conseguir verificar que la X ocurre antes que la Y, que están relacionadas entre sí y que efectivamente podemos desechar todo el resto de explicaciones alternativas a esa relación. Bueno, eso es lo que nos cuentan en el punto 2. Luego en el 3 es otra vez la misma idea, nos hablan de la variabilidad de los datos, ¿no? La idea de que lo que estamos tratando de explicar es por qué la variable dependiente toma diferentes valores, es decir, por qué hay niños que aprenden a hacer raíces cuadradas mejor que otros, o por qué hay personas que mejoran de la enfermedad y otras que no, es decir, por qué hay diferencias, por qué hay cambio, por qué hay heterogeneidad. Si no hubiera heterogeneidad, si no hubiera variabilidad, pues no habría nada que explicar. Y lo que nos explican en el punto 3 es de dónde puede venir la variabilidad. Y nos dicen fundamentalmente que la variabilidad viene de tres sitios. La variabilidad que nos explica la independiente, la que nos explican las extrañas y los factores aleatorios. Bueno, luego ya veremos qué es esto, ¿no? Y finalmente nos hablan de las técnicas de control, de cómo se puede hacer para conseguir, como suelo decir yo, apagar todas las luces y hacer que lo único que se vea sea, Dios mío, se ha enfadado, y hacer que lo único que se vea sea el efecto de la X sobre la Y, que no hay un ensombrecimiento del resto de factores y que podamos ver efectivamente el efecto de la X sobre la Y. Eso es lo que llamamos aquí las técnicas de control. Y ya está, y esos son los los apartados más introductorios. Y a partir de ahí ya es toda una clasificación y nos van contando cada uno de los diseños que se pueden realizar dentro de los diseños experimentales. Entonces, el punto 4 es un apartado de clasificación. Y luego ya entramos en los detalles. Entonces, ¿qué tipos hay? Bueno, pues hay que distinguir. Bueno, para empezar, en este capítulo solamente se estudian situaciones en las que hay una variable dependiente, solamente una. Podríamos pensar en situaciones en las que queremos ver el efecto de varios factores sobre varias variables dependientes, pero aquí nos quedamos solamente con los diseños de una variable dependiente, ¿vale? Todo lo que está aquí es de una variable dependiente. Y respecto a cuántas variables independientes hay, se pueden dar dos situaciones. Los diseños unifactoriales, cuando solo hay una variable independiente, o lo que llama aquí diseños factoriales o multifactoriales, cuando hay más de una variable independiente. El capítulo se centra fundamentalmente en los diseños unifactoriales, con solo una variable independiente. Y hace una clasificación, la principal, entre dos tipos, los intergrupos y los intragrupos. Todo esto, me imagino que para los que habéis leído el capítulo, pues os suena mucho ya, ¿no? Los intergrupos, la idea de un diseño intergrupo es que a cada sujeto experimental, a cada participante en el experimento, solamente se le aplica un tratamiento, solamente recibe un valor de la variable independiente.
Porque ¿qué hacemos? Bueno, pues de un colectivo que hemos seleccionado hacemos grupos y a cada grupo le aplicamos un tratamiento. Pues, por ejemplo, decíamos el día pasado, ¿no? Los niños y las raíces cuadradas. Pues tenemos un montón de niños y ahora decimos grupo de método tradicional y grupo de método avanzado o moderno. Asignamos a unos niños al grupo de método tradicional, asignamos a unos niños al grupo de método avanzado y a partir de ahí a cada grupo le asignamos su método, a unos el tradicional y a otros el avanzado. Y los que ven el tradicional no ven el método avanzado y los que ven el avanzado no ven el tradicional. Eso es un diseño intergrupos. Y ahí nos cuentan, pues bueno, que hay varios tipos y hablaremos de grupos, de bloques, etc. Y el caso intragrupo es justo lo contrario, es que a cada sujeto experimental se le aplican todos, o casi todos, los niveles, se le aplican al menos varios niveles de la variable independiente. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, los diseños intragrupos tienen sus ventajas. Hay una ventaja fundamental que es que el sujeto actúa como control de sí mismo. Es decir, no tengo que estar pensando que, como ocurre en los intergrupos, que los grupos sean equivalentes, porque es que aquí son equivalentes de salida, en los intragrupos son equivalentes de salida. Quiero decir, porque como el sujeto recibe todos los tratamientos, pues son los mismos sujetos los que reciben los tratamientos. Pero eso tiene otros problemas, claro. Que al recibir todos los tratamientos, pues bueno, pues hay efectos de aprendizaje, efectos de arrastre, hay que hacer contrabalanceos, etc. Vale, pero esto es lo fundamental, entender el esquema general. Por tanto, dentro de los unifactoriales, como decía, los intergrupos y los intragrupos, ¿vale? Esto es clave. Y luego ya veremos qué problemas tienen y cómo se pueden solventar. Y en los diseños factoriales, pues lo que ocurre es que hay más de una variable independiente que tratamos de estudiar para ver qué efecto tiene sobre la variable dependiente. Pues, por ejemplo, podríamos pensar que en el aprendizaje de las raíces cuadradas, aparte del método, también puede tener efecto, no sé, si la clase es por la mañana o por la tarde. Bueno, pues tendríamos dos factores, la hora en la que se imparte la sesión, la hora en la que se imparten las sesiones y el método empleado. Y entonces podríamos ver el efecto que tiene cada una de las variables independientes sobre la dependiente de forma, digamos, marginal, cada una de ellas, o también el efecto de interacción, que es una cosa que aparece por aquí que nos cuentan también qué es eso de la interacción. La interacción es lo que ocurre cuando una variable independiente afecta a la dependiente de forma diferente según cuál sea el valor de la otra independiente. Es un poco trabalenguas, pero luego lo veremos con algún ejemplo. Y ahí también hay diseños intergrupos, intragrupos y mixtos, en el que, por ejemplo, en el mixto sería que una de las variables va como intergrupo y la otra variable va como intragrupo. Puede ocurrir, ¿no? Que haga grupos y de una variable solo reciban un tratamiento, pero que de la otra variable reciban todos los tratamientos. Sería un diseño mixto. Y este es el esquema básico del capítulo. Entonces, bueno, creo que merece la pena dedicar un poco de tiempo para ver la foto general y luego ya vamos entrando. ¿Hasta aquí, más o menos? Sí. Sí. Vale. Bien. Bueno, pues sí. Bueno, entonces, en la introducción, ¿qué nos cuentan? Pues lo que ya hemos visto. El experimento es el método con mayor grado de control, por tanto, lo que estamos buscando, no nos lo dicen claramente, pero es clarísimo, estamos buscando asegurar la validez interna, lo único que nos interesa aquí es la validez interna, bueno, perdón, lo único que nos interesa no, lo que más nos interesa es la validez interna, la validez externa poblacional también nos interesa, lógicamente queremos que esto que resulta en nuestro grupo de experimental se pueda generalizar a la población. La validez externa ecológica, aquí está claramente en entredicho, porque es un diseño de laboratorio, ¿no? Y entonces, pues bueno, pues es mucho menos extrapolable que otras situaciones. Fundamentalmente nos preocupa aquí la validez interna. Entonces, nos dice niña en la introducción que hay 3 tipos, 2 tipos puros y un tipo mixto. El tercero es mixto, es decir, una combinación de los dos, y los 2 tipos puros que son intergrupos e intragrupo. Intergrupo, que quede claro. Cada condición experimental se aplica a un grupo diferente, es decir, es el ejemplo de las raíces cuadradas y los niños. Hago un grupo, hago otro grupo, a un grupo le doy un método, a otro grupo le doy otro método. O, por ejemplo, un experimento de un medicamento nuevo. Hago un grupo, hago otro grupo, al grupo A le doy el medicamento y al grupo B le doy placebo. Eso es un diseño clarísimamente intergrupos. ¿Vale? Cada condición experimental, cada nivel del tratamiento, cada nivel de la variable independiente se aplica a un grupo diferente. Cada participante solo recibe un tratamiento. Y el intragrupo o de medidas repetidas
se aplican todas las condiciones experimentales a cada uno de los participantes. Es decir, el sujeto recibe todos los niveles de la variable independiente. Por ejemplo, puede ser, se me ocurre, una degustación, estoy pensando ahora que estamos en verano, no hay concursos de estas cosas, un concurso de tortilla de patatas. Y entonces los sujetos participantes degustan todas las tortillas de patata, una detrás de otra. Bueno, pues ese sujeto, cada uno de los sujetos que están ahí dan una puntuación a las tortillas, cada uno de esos sujetos es sometido, en este caso entiendo que le gustará, es sometido a todos los niveles de la variable independiente, porque prueban todas y cada una de las tortillas de patata que se han presentado. Vale, eso sería un diseño intragrupo. ¿Se ve claramente la diferencia? Sí. Un diseño de intergrupos, en este caso sería, pues hacemos grupos y a los señores del grupo A les damos la tortilla patata A y a los señores del B le damos, señores y señoras del B le damos la tortilla patata del tipo B. Pero si les damos todas a todos, pues entonces es un diseño intragrupo. Objetivo y características, pues ya nos lo sabemos, ¿no? Ya nos lo sabemos. Nos lo dicen aquí, es un modelo, un experimento es un modelo de una situación real que el investigador reproduce artificialmente. Claro, lo que trata, lógicamente, es de que se parezca lo más posible a la realidad, pero también, como quiere tener mucho control, pues necesita que las cosas estén muy, muy, muy establecidas, ¿no? Por tanto, es una situación no real, la reproducción es un modelo de una situación real que se reproduce de forma artificial para ver cómo se comportan las variables y cómo interactúan entre ellas. Y el objetivo es clarísimo, es ver si hay relaciones de causalidad. Lo hemos dicho antes. Condiciones, 3. Esto ya es sabido, ¿no? Que la VI vaya antes que la VD, si no es imposible. Es imposible que una cosa que ocurre más tarde cause algo que ha ocurrido antes. Luego, la VI tiene que ocurrir antes que la VD. Segundo, que estén asociadas, relacionadas, correlacionadas. Claro, si no tienen nada que ver, si ves que no evolucionan de forma paralela, pues entonces obviamente pues no puede ser que una cause la otra. Y la tercera es que no haya otras posibles explicaciones de los cambios, lo que se llama que no haya espuriedad, que no haya otras variables, otros factores que están influyendo y que expliquen esa posible relación. Entonces, bueno, nos hablan de que hay experimentos de laboratorio o de campo. En cualquier caso, ¿qué ocurre? Pues que hacemos estas 3 cosas. Y esto es muy importante cuando nos presentan los diseños para saber cuál es cada una de las variables. Y esto es clave, clave, clave. La VI, ¿cuál es? La que manipulamos. Nosotros como experimentadores tenemos la capacidad de actuar, de mover la VI, de decir, mira, la VI va a tomar estos valores. Las V, las variables extrañas, las controlamos. Intentamos que no afecten, es decir, que no tengan un papel en este experimento. Intentamos que se mantengan constantes o que no estén, o de alguna forma descontamos su efecto. Pero de las variables extrañas lo que queremos es que no afecten. Y lo que hacemos es simplemente mirar lo que ocurre con la VD. Por tanto, cuando nos planteen un diseño y tengamos que elegir cuál es la VD es aquella que no podemos manipular, aquella que ocurre porque ocurre y simplemente nos limitamos a observarla. Esa es la dependiente, la que depende. La VI es la que nosotros sí podemos manipular, la que elegimos, aquella cuyos valores elegimos. Y de la V lo que hacemos es intentar que no afecten la V o las V, las extrañas. No queremos que afecten y por tanto haremos todo lo posible para que o no existan o si existen tomen el mismo valor en todos los individuos o si no nos queda otro remedio que incluirlas en el diseño, tener alguna forma estadísticamente de poder extraer su efecto en el momento de estudiar la relación. Vale, aquí yo suelo utilizar un símil cuando explico esto, que es que yo quiero ver la relación entre VI y VD y entonces lo único que puedo hacer es intentar apagar todas las demás luces. Es decir, quiero que las VE no estén. Quiero apagar la luz. Es que si yo quiero ver una luz tenue, que es la relación entre VI y VD, tengo que intentar que VI esté a tope, por eso se habla luego el proceso de max-min, max-con-min, ¿no? Eso vendrá más adelante. Quiero que la VI tenga valores muy diferentes para ver si esos valores muy diferentes en la VI afectan a la VD. De las variables extrañas quiero que no estén, es decir, quiero que esa luz esté apagada para poder ver realmente si entre VI y VD hay un efecto, hay una relación de causa-efecto o no. Vale, bueno, ya lo iremos viendo. La replicación es muy importante, ¿no? La replicación es la posibilidad que tiene otro investigador de
poder repetir, otro investigador o el mismo investigador, de poder repetir este experimento para ver si eso que estamos diciendo que ocurre, si esa relación entre VI y VD realmente es algo que existe o si es algo que nos hemos inventado. Por tanto, últimamente se habla mucho de la replicación, ¿no? Y se habla últimamente mucho de la crisis de la replicabilidad, porque muchos experimentos que se hicieron hace muchos años, pues ahora cuando se intentan reproducir, parece que no se reproducen de la misma forma y parece que los resultados a los que se llegó pues no eran todo lo robustos o todo lo estables que se pretendía. Entonces, bueno, la replicación es eso, ¿no? Cuando tú haces un experimento tienes que tomar nota de cómo lo has hecho de manera que, y de hecho cuando escribes un artículo sobre un experimento realizado, tienes que ser muy, muy, muy cuidadoso para tomar nota de cómo se ha hecho, de manera que después tú mismo u otros investigadores lo puedan reproducir y ver si efectivamente eso que tú has encontrado es algo real o es algo que, mira, pues te lo has inventado tú o ha ocurrido por casualidad. Bien, otra idea importante, el experimento piloto. Bueno, esto yo creo que todos sabemos qué es, ¿no? Pero la idea de un experimento piloto es la conveniencia de hacer un ensayo general, es decir, antes de esto lo hacemos todos, ¿no? Antes de representar la obra, el día de estreno, pues hacemos un ensayo. Pues el experimento piloto es el ensayo. Es un ensayo general en el que, bueno, intentamos llevar a cabo el experimento, pero no es el definitivo, sino que debemos saber qué cosas fallan y, bueno, intentamos subsanarlas, ¿no? Esa es la idea de un experimento piloto. Bien, ¿hasta aquí? Sí. Bien. Vale. Bien, sí. Venga, entonces vamos con el tema de la variabilidad. Estamos con la misma idea otra vez, ¿eh? Vamos a ver, a nosotros, ¿qué nos interesa? Nos interesa estudiar la variable dependiente. La variable dependiente es el fenómeno que queremos analizar, que puede ser, pues por ejemplo, el desempeño de los estudiantes a la hora de hacer raíces cuadradas, por seguir con el mismo ejemplo. Claro, si yo tuviera un colegio, si todo el mundo, si todas las personas del mundo tuvieran la misma capacidad o el mismo desempeño, el mismo performance a la hora de hacer... Dios mío, está hoy el perrito alterado, ¿eh? Si tuvieran el mismo desempeño a la hora de hacer raíces cuadradas, ni nos preocuparía el asunto. Es decir, si no hubiera variabilidad, si todos tuviéramos la misma capacidad de hacer eso, pues ya está. No habría ningún interés en estudiar el fenómeno de desempeño a la hora de realizar raíces cuadradas. Para que haya algún interés, tiene que ocurrir necesariamente que ese fenómeno tenga una cierta variabilidad, que haya diferencias entre las personas. Y eso es a lo que llaman aquí la varianza total, ¿no? Es decir, me he ido al punto siguiente. Pero bueno, estamos hablando de lo mismo. Quiero decir, yo quiero estudiar esa varianza total y eso es lo que me interesa a mí. Tiene que haber una cantidad de cambio. Entonces, ¿cómo soy capaz? Me vuelvo al punto 3, ¿eh? ¿Cómo soy capaz de estudiar eso? ¿Cómo soy capaz de estudiar por qué la variable dependiente tiene valores diferentes? Bueno, pues lo tengo que hacer de esta forma, siguiendo lo que nos dicen aquí arriba. Me dicen, se manipula la VI, se controla la VE y se usan los cambios en la VD. Bueno, pues lo que voy a hacer es, efectivamente, voy a manipular la VI. Voy a elegir qué valores tiene la VI. En este caso, en nuestro ejemplo, la VI era el método que estamos empleando. El método que estamos empleando para enseñar a los niños a hacer raíces cuadradas. Hombre, lo que tengo que hacer es utilizar dos métodos que sean, dos o tres, o los métodos que considere que sean distintos entre sí. Si prácticamente utilizo el mismo método en un grupo que en otro, eso no va a hacer que surja o que se vea muy bien el efecto que tiene esa VI sobre la VD, ¿no? Por tanto, tendré que manipular la VI y establecer qué valores exactamente son los que va a tomar. Por ejemplo, en este caso diré, mira, el método tradicional va a ser pues el que decía no sé qué autor y el método moderno para explicar hacer raíces cuadradas consiste en hacer las cosas de esta otra manera. Y habrá que especificar claramente cómo es esa otra manera. Y yo, como experimentador, tengo la capacidad de definirlo, de definir esos niveles, esos distintos valores de la VI, y tengo la capacidad también de explicar al que va a realizar el experimento cómo tiene que implementarlo, ¿no? Esa es la idea que nos dicen aquí. Establecer cuántos niveles tiene y cuáles son dichos niveles y aplicarla cuando lo considere preciso. Fijaos que lo importante es que quede claro que la VI está completamente bajo el poder del experimentador, que decide todo. ¿Qué niveles tiene? ¿Qué son exactamente esos niveles? Bueno, primero, ¿cuántos? ¿Cuáles son? ¿Cómo son cada uno de ellos? ¿Y en qué momento quiere administrar esos niveles o esos distintos valores de la VI a los sujetos experimentales? Totalmente bajo el control del experimentador. ¿De acuerdo? Es la primera cuestión. Segunda cuestión que tenemos que hacer.
queremos controlar las variables extrañas. Es decir, todo el resto de otras cosas, todas las demás cosas que puedan influir en la variable dependiente, en que los niños hagan mejores raíces cuadradas unos que otros, los niños o los adultos o quien sea, cualquier otro factor que pueda influir, lo tenemos que controlar. Claro, si yo quiero destacar el efecto que tiene el método de enseñanza en la performance, en el desempeño a la hora de hacer raíces cuadradas, tengo que asegurarme de que el resto de cosas que pueden influir no están actuando. Y claro, algunas se me ocurrirán y otras pues no se me ocurrirán, pero se me ocurren algunas que han salido en estos días, ¿no? Pues hombre, si los niños tienen más años, seguramente la edad será un factor que influye en si hacen las raíces cuadradas mejor o peor. Seguramente dentro de la edad su CI también influye, su CI sobre todo el ámbito matemático. Es decir, hay una serie de elementos, la hora a la que le hagamos los exámenes, si hay mucho ruido en el exterior o no hay ruido, si se ve si hay iluminación adecuada o no hay iluminación. Es decir, todas esas cuestiones pueden afectar al rendimiento de unas personas haciendo raíces cuadradas. No es lo mismo hacer unas raíces cuadradas tranquilamente en tu habitación que estar oyendo pues, a un señor tocando el bombo debajo de la ventana, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso serían variables extrañas que tenemos que controlar y algunas las podremos controlar porque se nos ocurren y otras pues no las podremos controlar. Y finalmente hay otro elemento que son los factores aleatorios. Es decir, hay elementos que se nos escapan, que no podemos controlar. Y esos factores lo que tratamos de hacer es minimizarlos, que tengan el menor efecto posible. Luego, como idea, ¿qué es el control experimental? Es todo lo que hacemos para conseguir que el gran protagonista de la fiesta sea la variable independiente. Que las variables extrañas no pinten nada y que los factores aleatorios ni siquiera estén invitados a la fiesta. Esa es la idea. Lo que queremos con el control experimental. La variable independiente es la reina de la fiesta. Las variables extrañas no les hacemos ni caso y a los factores aleatorios procuramos que no nos afecten. ¿Vale? Entonces, esto, que yo creo que lo tenemos claro, porque obviamente queremos ver el efecto de VI sobre VD, en el siguiente punto, en el punto de variabilidad de los datos, nos lo explican en términos de varianza, pero es exactamente la misma idea. Es decir, nos dicen, mira, ¿por qué cambia la variable dependiente? Es decir, la variable dependiente tiene una variación total, una varianza total, una cantidad de heterogeneidad, ¿no? Las personas, en nuestro ejemplo, hacen raíces cuadradas mejor o peor y eso se puede medir. Tiene una heterogeneidad. No todos hacen las raíces cuadradas igual, unos mejor, otros peor, y esta variabilidad es la que sea. Y eso se llama la varianza total. ¿Y a qué se debe? ¿Cuáles son los causantes de esa varianza total? Pues hay dos causas fundamentales. La varianza error y la varianza sistemática, que son dos nombres, pues bueno, que hemos elegido estos y ya está. ¿A qué se refiere la varianza error? A la que se debe a los factores aleatorios. Y la varianza sistemática es la que se debe a las variables independientes y a las variables extrañas. Son nombres para lo que ya hemos dicho antes. Es decir, ¿por qué? ¿Por qué hay distintos valores de la variable dependiente? Por tres motivos. Porque hay variables independientes, porque hay variables extrañas y porque hay factores aleatorios. Y entonces le damos nombres a esa cantidad de variación debida a cada uno de estos factores, le damos nombres diferentes. A la varianza error, a la varianza debida a los factores aleatorios le llamamos varianza error. A la varianza debida a la variable independiente le llamamos varianza sistemática primaria. Y a la de las variables extrañas la llamamos varianza sistemática secundaria. Pues ya está. Pero vamos, que no es más que poner nombres a lo que ya hemos dicho antes, que hay tres fuentes que explican por qué hay distintos valores de la variable dependiente. Y esas cantidades de variación se llaman así: sistemática primaria, la que más nos interesa, sistemática secundaria y la varianza error. Ya está. O sea, no son más que otros nombres para la misma idea. Juanjo, una pregunta. Sí. Cuando dice existencia de factores aleatorios, se refiere a la aleatoriedad de la muestra, ¿no? Por ejemplo, sí. Okay. Sí. Claro, en cuanto tú tomas una muestra de una población, ya sabes que estás incurriendo en un error aleatorio, es decir, en un error de muestreo. Obviamente esa muestra es un subconjunto de la población y, por tanto, no puedes hacer nada para evitar ese error aleatorio. Lo podrás minimizar haciendo, pues tomando una muestra lo suficientemente grande, que además esté tomada por un método probabilístico, etcétera, etcétera, pero no puedes eliminarlo y siempre va a existir. Entonces, pues intentaremos que sea lo menor posible. Ok, gracias. Vale, entonces, nos siguen volviendo locos con la misma idea. Es decir, este apartado 3 es muy repetitivo.
Es muy repetitivo. No sé si está bien o está mal que sea repetitivo, pero bueno, por lo menos nos cuenta la misma cosa de distintas formas, ¿no? Nos dice, mira, ¿y entonces cómo hacemos esto? Pues siguiendo el principio max, min, con. Bueno, muy bien. Max, min, con, ¿qué quiere decir? Pues max de maximizar, min de minimizar y con de controlar. ¿Qué queremos maximizar? Hombre, pues lo que queremos maximizar es la parte de la variable independiente, es decir, la varianza sistemática primaria. Recordad, ¿no? Yo lo que quiero hacer es asegurarme o, bueno, verificar si efectivamente la variable independiente causa la variable dependiente. ¿Cómo lo voy a hacer? Pues intentando que la parte de la variabilidad total asignada a la variable independiente, es decir, la varianza sistemática primaria, sea lo más grande posible. ¿Cómo lo hago? Pues eligiendo bien los valores de la variable independiente. Es decir, si yo quiero, lo decía antes, ¿no? Si yo quiero ver si el método de enseñanza tiene alguna influencia sobre el desempeño a la hora de hacer raíces cuadradas, tendré que elegir métodos de enseñanza que sean diferentes, sustancialmente diferentes, porque si los dos métodos de enseñanza son prácticamente iguales, no voy a poder concluir nada. Entonces, aquí lo que nos dicen es asegúrate de que tomas valores de la variable independiente, de la que tú controlas, que sean lo suficientemente distintos entre sí como para que susciten valores diferentes en la variable dependiente. Es decir, si efectivamente hay una relación de causa-efecto, esa relación de causa-efecto se va a ver, se va a percibir mucho mejor si efectivamente tomas valores muy distintos de la variable independiente. Y ya está. Bueno, aquí nos dicen, bueno, cuidado, según cómo sea la relación entre la VI y la VD, ¿no? Porque si la relación es lineal, pues entonces sí que tienes que hacer eso, pero si fuera una relación curvilínea, imaginad, ¿no? Para valores bajos de la VI, una parábola, ¿no? Para valores bajos de la la VD es alta. Para valores centrales de la VD es baja. Y para valores altos, vuelve a ser alta. Bueno, pues entonces tendrías que elegir tratamientos que tengan 3 valores de la VI, uno bajo, uno intermedio y uno alto. En función de cómo sea la relación, habrá que elegir sabiamente los valores de la VI. Pero la idea fundamental que está aquí detrás es elige los valores de la variable independiente de la forma que sea la más adecuada, para que produzca valores sustancialmente diferentes en la variable dependiente, porque no seas bobo, lo que estás tratando de ver es si efectivamente cambios en la i, en la variable independiente, suponen cambios en la variable dependiente. Así que elige valores bien elegidos, ¿no? Esa es la primera cuestión. Maximizar la varianza sistemática primaria, o sea, la varianza que se debe a la VI. ¿Qué queremos minimizar? Pues lo que corresponde a los factores aleatorios. Esa no queremos que esté. Queremos que sea lo más pequeña posible. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, pues fundamentalmente lo que decíamos, lo que dice aquí, lo dice, mira, queremos minimizar la varianza error, la que corresponde a los factores aleatorios. ¿Cómo lo conseguimos? Evitando errores de procedimiento. Por ejemplo, es muy importante que todos los participantes hagan exactamente lo mismo y reciban exactamente la misma información. Que los experimentadores, que igual no es la misma persona la que hace el experimento para todos los sujetos, tengan las mismísimas instrucciones, que usen los mismísimos instrumentos de medida, que sean fiables, que sean válidos, que sean sensibles, que tengamos una muestra que sea representativa de la población, con un colectivo grande, porque siempre va a hacer que el error aleatorio sea más pequeño, y nos dicen aquí que es una buena idea también usar diseños intragrupo. ¿Por qué? Pues porque el diseño intragrupo elimina un montón de problemas, ya que como los individuos que participan son los mismos todo el rato, pues entonces cada sujeto actúa como control de sí mismo y por tanto eso también minimiza los errores aleatorios, ¿vale? Pero la idea aquí es, en resumen, vamos a hacer las cosas bien, que todos los individuos tengan la misma información, que todos los individuos tengan las mismas instrucciones, que los experimentadores sigan los mismos procedimientos, que hayamos definido bien los instrumentos de medida, que sean fiables, válidos, sensibles, trabajemos con colectivos grandes, etc. Y de esa forma se minimiza el error se minimiza el efecto o la varianza debida a los factores aleatorios. Es decir, fijaos, una vez más, lo que estamos haciendo es tratar de que la variable independiente sea la estrella de la fiesta, porque estamos tratando de maximizar la varianza que se debe a ella y minimizando la varianza de otros elementos. Y respecto a las variables extrañas, ¿qué queremos hacer? Pues controlar, porque de estas sabemos que seguro que tienen efecto. Es decir, yo estoy seguro, todos estamos aquí, estamos seguros que si yo voy a poner a unos niños a hacer raíces cuadradas y voy a medir cuánto tiempo tardan y cuántos errores cometen,
Pues no es lo mismo hacerlo a las 9 de la mañana que a las 8 de la tarde. Es decir, la hora es importante. No es lo mismo hacerlo después de que se hayan ido de juerga la noche anterior o si han dormido durante 8 horas la noche anterior. Por tanto, las horas de sueño previas son importantes. Otra variable importante. Es una variable extraña que habrá que controlar. No es lo mismo que hagan las raíces cuadradas en un entorno ruidoso que en un entorno silencioso. Luego, el ruido ambiental será una variable extraña a controlar. No es lo mismo que las hagan a oscuras que las hagan con una iluminación razonable, con lo cual la iluminación es una variable a controlar. Es decir, hay un montón de variables que podrían explicar el desempeño en hacer raíces cuadradas y que tenemos que asegurarnos de que tomen los mismos valores para todos los individuos. Esa es la cuestión. Así que lo que queremos es controlar la varianza sistemática secundaria, porque estamos seguros de que hay variables extrañas que afectan, que explican diferencias en la variable dependiente. Entonces es lo que nos dicen aquí, pues controlamos la varianza sistemática secundaria. ¿Y cómo lo podemos hacer? Pues nos dan aquí una serie de métodos, ¿no? Distintas formas de controlar esa varianza sistemática secundaria. Primera opción, eliminación. Oye, si el ruido ambiental es un problema, vamos a hacer que no haya ruido ambiental. Metemos a todos una cámara anecoica de estas donde te hacen las pruebas, las audiometrías, y ahí no hay ruido ambiental. Ya está. Valor cero de la variable extraña. Por tanto, pues ya está. En ocasiones a lo mejor no puedes hacer eso. La iluminación, por ejemplo, pues no podemos hacer que sea cero. Otra forma de conseguir controlar una variable es la constancia. Vamos a usar el mismo valor de la variable extraña para todos los individuos. Por ejemplo, la misma intensidad de iluminación, ¿no? Esto, por ejemplo, se veía mucho en la asignatura de psicología de la atención, ¿no? Cuando nos contaban cómo se le ponía un sujeto a no sé qué distancia de una crucecita que estaba en el medio y entonces con no sé qué ángulo exactamente el mismo para todos encendía una luz de tal intensidad, de tantos luxes, tal. Bueno, pues esa es la idea, ¿no? Que las variables extrañas que pueden influir en el desempeño se mantengan constantes para todos. ¿Vale? Ciego y doble ciego ya hablamos que era, ¿no? El otro día, que no sepa el sujeto, en el caso de ciego, y ni el sujeto ni el experimentador, en el caso de doble ciego, a qué nivel ha sido asignado, ni qué hipótesis tiene, ni objetivos tiene la investigación. La sistematización es otra forma de controlar las variables, que es incluir la VE como una variable adicional. Oye, mira, ya sé que, por ejemplo, imagina la iluminación, pues me resulta imposible, no sé por qué motivo, me resulta imposible mantener la misma iluminación para todos. O me resulta imposible, imagina, hacer las pruebas a la misma hora para todos. Y sé que la hora es importante, no es lo mismo hacerlo por la mañana que por la tarde. Pero no puedo hacerlo igual para todos, pues por razones por las que sean. Bueno, entonces, ¿qué puedo hacer? Incorporo esa variable como una variable independiente más y hago una especie de diseño factorial, es decir, veo qué efecto tiene ese factor y después mediante técnicas estadísticas, que es el punto siguiente, asigno qué parte de la variabilidad total se debe a esa variable extraña. Es decir, se puede hacer. En ocasiones, cuando no puedo ni eliminar ni hacer que el valor sea constante, la puedo incorporar al diseño y después, una vez que la he incorporado, digo, bueno, pues ahora mediante técnicas estadísticas consigo extraer el efecto de esa variable extraña. Es lo que se llama aquí sistematización, ¿no? Incorporarla como una VI y emplear un diseño factorial. Bien, y después dicen, ¿no? Tras la sistematización, con técnicas estadísticas como el ANCOVA, que se llama análisis de covarianza, pues se puede aislar el efecto de las VE sobre la VE. Es decir, no es, si no hemos podido mantenerlo constante, no hemos podido eliminarlo, bueno, pues no, todavía no está todo perdido. Cabe la posibilidad de incluirla y después extraer su efecto. Y después, clave, esto es absolutamente clave, ¿no? ¿Cómo consigo controlar? Pues la idea básica es esta, mediante el equilibrado o balanceo. Esta es la idea básica, esta es la equivalencia inicial. ¿Cómo consigo yo controlar las variables extrañas? Bueno, pues si yo dejo que el azar actúe y hago cuidado, no selección aleatoria, sino una asignación aleatoria de los participantes a los grupos, en un diseño de intergrupos, entonces el azar va a actuar de forma que no haya ninguna razón para pensar que los grupos son diferentes entre sí. Es decir, si yo tengo 500 niños que he seleccionado, ahora sí seleccionado, aleatoriamente de la población, y ahora, una vez que tengo ese pool de 500 niños y tengo los grupos formados, el grupo A y el grupo B, voy tomando a un niño y diciendo, a ver, niño número 1, echo una moneda al aire, sale cara, vas al grupo A. Niño número 2, echo una moneda al aire, sale cara, grupo A. Niño número 3, echo una moneda al aire, sale cruz, grupo B.
y los asigno aleatoriamente al grupo A y grupo B, ese mecanismo de azar que hemos diseñado va a tener como efecto que los grupos A y B sean grupos muy parecidos entre sí, que haya equivalencia inicial. Y eso es lo que nos dicen aquí, es el equilibrado o balanceo. ¿Cómo se consigue? Mediante aleatorización. Esa es la idea básica. Y esto es absolutamente clave, es el mecanismo fundamental que hace que el experimento sea en realidad un experimento. La aleatorización consigue el equilibrado o balanceo. Asignando aleatoriamente los individuos a los grupos, nos garantizamos, o mejor dicho, casi nos garantizamos, porque siempre puede ser que el azar no actúe bien, pero vamos, hay enorme probabilidad de que los grupos formados sean grupos inicialmente equivalentes y, por tanto, en los que las variables extrañas se distribuyen de la misma forma. ¿Y eso qué va a hacer? Pues eso va a hacer que después podamos descontar el efecto de esas variables extrañas en el estudio de la relación entre la VI y la VD. Vale, o sea que esta es la parte clave, el mecanismo clave, la aleatorización. Y finalmente nos dicen aquí, bueno, pero claro, a lo mejor no quieres dejar que sea el azar el que actúe, ¿no? Porque puede ser que haya alguna variable que es tan importante, tan sumamente importante, que puede influir sobre la VD y que quieres controlar, una variable extraña importantísima que quieres controlar, que no quieres dejar que sea el azar el que lo haga. Bueno, pues entonces puedes hacer un diseño por bloques. La técnica de bloques es exactamente esto. No queremos que el azar se encargue de hacer una distribución homogénea, porque no confiamos plenamente en él y decimos, esta la voy a controlar yo. Entonces, ¿qué hago? Pues la variable de bloque la defino y digo, bueno, pues ahora voy a hacer que esta variable de bloque se reparta homogéneamente entre los distintos tratamientos. ¿Vale? En ocasiones, eso se lleva al extremo, hasta un extremo tal, que lo que hacemos es una equiparación o emparejamiento, también llamado matching. ¿Qué es esto del matching? Pues el matching es ir conformando los grupos. Por ejemplo, imaginad que tenemos un grupo experimental y un grupo de control, ¿vale? La equiparación, emparejamiento o matching consiste en que para cada unidad que está en el grupo experimental vamos a encontrar una unidad equivalente en el grupo de control. Vamos a pensar, por ejemplo, por no estar hablando sobre el vacío. Pensemos en el ejemplo, una vez más, de los niños y las raíces cuadradas. Grupo experimental. Elijo a un niño y digo, yo sé que el coeficiente intelectual es muy importante a la hora de hacer raíces cuadradas, vamos a pensar. Por tanto, como yo solamente quiero ver el efecto del método, quiero que el coeficiente intelectual no sea una variable que me afecte, es una variable extraña, quiero controlar su efecto. ¿Qué hago? Bueno, pues como he incluido en el grupo A, en el experimental, a un niño cuyo CI es 135, me voy a buscar a otro niño cuyo coeficiente intelectual sea 135 para incluirlo en el grupo de control. De forma que voy a tener un matching perfecto, un emparejamiento. Es decir, los sujetos van a ir de la mano. Uno al grupo experimental y otro, que es su hermano gemelo, para entendernos, al menos en la variable extraña que queremos controlar, que es su hermano gemelo y va al grupo de control. De forma que el grupo experimental y el grupo de control son prácticamente una copia idéntica uno del otro en lo que se refiere a la variable extraña que estamos emparejando. ¿Vale? Esa es la idea del emparejamiento, equiparación o matching. Ya digo, es una forma de control de variables extrañas pues muy extrema, muy extrema. Cuando queremos que exactamente haya la misma composición en un grupo que en el otro. O en el otro, o en los tres, o en los cuatro que tengamos. ¿Vale? Bien, esto para los diseños intergrupo. ¿Y en los intragrupo qué hacemos para controlar las variables extrañas? Bueno, pues la buena noticia es que en los diseños intragrupo, como lo que hacemos es asignar a cada individuo todos los tratamientos, pues no me tengo que preocupar por la equivalencia inicial, porque, claro, todos los grupos son iguales, porque es el mismo sujeto, es decir, todos reciben todo, así que ahí no hay ninguna duda. Por tanto, el sujeto actúa como control de sí mismo, y esto está muy bien. Pero tiene un inconveniente. ¿Cuál es el inconveniente? Hombre, el inconveniente fundamental del diseño intragrupo es que, como un sujeto recibe todos los tratamientos, el orden en que se reciben los tratamientos es muy importante. Es muy importante. No es lo mismo que primero te den la tortilla
A y luego la B y luego la C, que te den primero la B, luego la A y luego la C. Porque, claro, igual para la tercera ya estás un poco empachado de tortilla y ya no te sabe tan bien. Mientras que la primera, que te la has tomado a las 11 de la mañana, pues te has sentado estupendamente. Y entonces, pues no es lo mismo. Por tanto, el orden es muy importante. Así que hay que tener en cuenta, hay que emplear alguna técnica, técnicas de contrabalanceo, que las veremos, para paliar ese efecto, ¿no? Y asegurarnos de que el orden de presentación de los tratamientos no tiene influencia o tiene la menor influencia posible. Vale, preguntas hasta aquí. Yo creo que está bastante claro, Juanjo. ¿Sí? ¿Seguimos? Sí. Vale, pues venga. Entonces, ahora en el punto 4 nos clasifican los diseños. Nos dicen clasificación de los diseños experimentales. Primera cuestión, en función del número de variables dependientes. Bueno, pues hay dos tipos. O hay una o hay más de una. Si hay una sola variable dependiente, se llaman univariados. Si hay más de una variable dependiente, se llaman multivariados. Cuidado, no confundamos unifactorial con univariado, ¿vale? Unifactorial se refiere a número de variables independientes. Unifactorial significa hay una variable independiente. Univariado significa hay una variable dependiente, ¿vale? La terminología es esta, se utiliza así. No es muy fácil de recordar, pero es así. Repito, cuando nos dicen univariado, se refieren a que hay una sola variable dependiente. Multivariado hay más de una variable dependiente. Y cuando hablamos de número de variables independientes, entonces fijaos, unifactoriales, hay una variable independiente que manipulo, y multifactorial, que para más INRIs se suelen llamar factoriales, quitándoles el multi, cuando hay más de una variable independiente. ¿Vale? Por tanto, si miramos variables dependientes, univariado, multivariado, y si hablamos de variables independientes manipuladas, unifactorial y multifactorial. En realidad, lo que nos cuentan en este capítulo es univariados, porque de multivariados no dice nada, solamente estudiamos los casos de una variable dependiente, y fundamentalmente de unifactoriales. Al final hay un poquito de multifactoriales, pero poquita cosa. La idea del multifactorial es cuando tengo en cuenta a la vez varias variables independientes. Pues lo que decíamos, ¿no? No solamente quiero ver el efecto sobre el desempeño de las raíces cuadradas del método de enseñanza, sino también quiero ver el efecto de, pues no sé, de administrarles una dosis de cafeína antes, ¿no? Que es una variable sobre la que puedo actuar. Bueno, pues ahí tengo dos variables independientes manipuladas, cafeína y método de enseñanza utilizado. Pues ya está. Es un diseño multifactorial. Multifactorial y univariado, porque la única variable dependiente sigue siendo el desempeño a la hora de hacer raíces cuadradas. ¿Vale? En el caso multifactorial, como os decía antes, cuando hay varias variables independientes, yo puedo estudiar dos tipos de efecto. El efecto principal, es decir, el efecto principal sería el efecto de cada variable independiente sobre la dependiente de manera aislada, sin contar con las demás. Y el efecto de interacción es qué ocurre cuando administro las dos a la vez. Es decir, a lo mejor resulta que el método A va muy bien cuando los chavales están enchufados de cafeína hasta arriba, pero resulta que no va tan bien cuando no tienen cafeína. Entonces, el efecto del método de enseñanza, estoy poniendo un ejemplo un poco burdo, pero bueno, el efecto del método de enseñanza es distinto según cuál sea el nivel de cafeína que tenga el niño en su cuerpo en ese momento. Bueno, pues ese sería un efecto de interacción, ¿no? Cuando ocurre eso, pues bueno, pues hay que explicar por qué ocurre ese efecto de interacción. Lo veremos más adelante. Tampoco es que el libro se complique mucho, ¿no? Para explicar el efecto de interacción, lo explica de una forma muy sencilla a través de unos gráficos y el hecho de que las líneas sean paralelas o no. Bien. Lo importante en este momento es clasificar en univariado, multivariado, unifactorial, multifactorial y después lo que ya hemos dicho, intergrupos e intragrupo, que ya lo hemos dicho 16 veces y ya eso creo que está claro. Bien, entonces, ya después de todas estas clasificaciones, consideraciones varias, etcétera, empezamos a hablar ya de los diseños en particular. Y nos dicen primero, punto 5, diseños unifactoriales. Pues ahora ya sabemos de qué estamos hablando. Estamos hablando, primero, son univariados porque solamente vamos a hablar de univariados. Luego hay una variable dependiente y además por ser unifactorial solamente manipulamos una variable independiente.
Y nos dicen, puede haber de dos tipos, intergrupos e intragrupo, cosa que ya sabíamos. Apartado 5.1, diseños unifactoriales intergrupos. Entonces, nos planteamos de qué va esto. Vamos a ubicarnos, ¿no? Diseño unifactorial intergrupo. Luego hay una variable independiente porque es unifactorial y al ser intergrupo va a haber varios grupos y cada uno de esos grupos estará formado por individuos, por participantes, por sujetos que esperemos hayan sido asignados de forma aleatoria, que deben ser equivalentes, y a los que presentaremos estímulos o niveles de la variable independiente que serán diferentes. Es decir, cada individuo solo va a recibir un tratamiento. ¿Vale? Eso es lo que tiene que ocurrir. Es lo que nos dicen aquí. Tiene que haber al menos dos grupos, claro. Si no hubiera dos grupos, pues no hay nada que hablar. Si no hubiera dos grupos, quiere decir que la variable independiente no tiene dos valores. Tendría solo uno y entonces no sería variable. O sea, esto es un poco de perogrullo, ¿no? Tiene que haber al menos dos grupos, claro, porque la variable independiente tiene que tener dos valores, al menos, si no. Y dos grupos que deben ser equivalentes. Este equivalente se refiere a la equivalencia inicial, que habremos conseguido, por ejemplo, mediante una asignación aleatoria de sujetos a esos grupos. La clave, lo único que debe diferenciar los grupos es el tratamiento o condición experimental. Esto es lo que llamábamos antes el control experimental. Yo voy a intentar que el grupo A y el grupo B reciban exactamente la misma información, el mismo tratamiento, todo exactamente igual, todo igual. Las mismas instrucciones, los mismos experimentadores diciéndoles las mismas cosas, todo exactamente igual, pero tiene que haber una diferencia. Y la única diferencia que tiene que haber entre ellos es el valor que toma la variable independiente. ¿Por qué? Pues por lo que os decía antes, quiero minimizar el efecto de factores aleatorios, quiero maximizar el efecto de la variable independiente y quiero controlar el efecto de las variables extrañas. Así que hago que todo sea idénticamente igual, salvo el valor de la variable independiente. En el caso de los niños, todo es igual, mismos profesores, mismas aulas, mismos horarios, todo exactamente igual. Lo único que cambia es que a los niños del grupo A les doy un método y a los niños del grupo B les doy otro método, pero todo lo demás tiene que ser exactamente igual. Vale. Entonces, ¿cómo controlamos las variables extrañas? ¿Cómo hacemos eso de que todo sea exactamente igual? Bueno, pues podemos hablar de grupos aleatorios o bloques aleatorios. Ya hemos visto antes que había un diseño en bloques. Empezamos por los grupos aleatorios y ahora nos presentan varios diseños posibles. Entonces, ahora llevamos ya cosas ya muy concretas, ¿no? Diseño de los grupos aleatorios con solo post-test. Bueno, pues ya el nombre lo dice, ¿no? ¿Qué es esto? Bueno, pues al menos tiene que haber dos grupos. Fijaos que esta tabla que está aquí podría crecer, ¿no? Porque donde dice 2 puede decir 3, me da lo mismo. 1, 2, 3 o los que sean. La idea es que hay un grupo A, un grupo B y los grupos que sean. Y fijaos, el esquema suele ser siempre el mismo. Hay un pretest, hay un tratamiento y hay un posttest. ¿Para qué sirve el pretest? El pretest es una forma de medir si realmente hemos hecho bien la equivalencia inicial de los grupos. Es decir, imaginad que yo, con el mismo ejemplo de siempre, hago el grupo A, hago el grupo B, los he asignado aleatoriamente a los niños, a los grupos, y de repente digo, oye, voy a ver qué tal saben hacer raíces cuadradas estos chavales. Y resulta que en el grupo A, pues evalúo qué tal lo hacen, evalúo su desempeño y me sale un desempeño de 80. Y en el grupo B me sale un desempeño medio de 30. Hombre, pues algo está fallando, ¿no? Es decir, si resulta que la asignación ha sido aleatoria, se supone que respecto a la variable dependiente también tiene una situación de partida similar. Si ocurre eso, pues ese pretest está poniendo en entredicho que la equivalencia inicial de grupos exista y, por tanto, pues a lo mejor me tengo que replantear el diseño del experimento, ¿vale? Eso es lo que persigue el pretest. Después, en un grupo habrá un tratamiento y en el grupo B no habrá tratamiento o habrá un tratamiento placebo o habrá un tratamiento diferente. Por ejemplo, este podría ser la X, podría ser el método de enseñanza tradicional y este podría ser el método de enseñanza novedoso o al revés. Y finalmente tiene que haber una medición de la variable dependiente. Claro, yo aquí me diré qué tal hacen raíces cuadradas, cuál es su desempeño en la VD, cuál es su desempeño en la VD. Y eso es lo que se llama un diseño de dos grupos aleatorios con solo post-test. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer aquí? Hombre, pues cabría decir, si el grupo A es el del método novedoso y el del B es el método tradicional, la equivalencia inicial ha sido adecuada y, por tanto, a priori no tengo por qué pensar que antes tenían diferentes desempeños. Si todo ha ido exactamente igual y resulta que cuando les mido después, en el post-test, resulta que por término medio, los del grupo A
tienen un desempeño que es mucho mejor que los del grupo B, ¿a qué puedo asignar esa mejoría en el desempeño, ese mejor desempeño? Hombre, pues a la única cosa a la que se lo puedo asignar es al tratamiento. Es decir, este tratamiento que se ha producido aquí, que es diferente de este tratamiento, es la explicación de que el desempeño en A sea mejor o peor que el desempeño en B. Esa es la cuestión. ¿De acuerdo? Entonces, en el libro nos dicen que este contraste se podría hacer, no entrar en muchos detalles, pero nos dicen que se podría hacer como un contraste de hipótesis de igualdad de medias. Bueno, esto se diría la media en el grupo A y la media en el grupo B son iguales, sería la hipótesis nula. La alternativa sería son diferentes. Hacemos un contraste de hipótesis, que es una T student, bla, bla, tomamos la decisión y vemos si efectivamente las medias son diferentes o no son diferentes. Y esto es un diseño en 2 grupos aleatorios con solo post-test. ¿Vale? Sí. Bien. ¿Cómo se puede mejorar esto? Mejorar por una parte pero empeorar por otra. Pues en el diseño de 2 grupos aleatorios con pretest y posttest. Fijaos que lo único que cambia aquí es, bueno, a ver, aquí le ponen XA y XB, pero sería exactamente lo mismo. Aquí también podemos haber puesto XA y XB. Hay un tratamiento para el grupo A y un tratamiento diferente para el grupo B. Se entiende que todo lo demás es igual, que estamos controlando variables extrañas, etcétera, etcétera. Pero fijaos que aquí hay un pretest. Como dice aquí, ¿no? El pretest es una medida previa de la VD. Es decir, antes de aplicar el tratamiento, medimos qué tal desempeño tienen, por ejemplo, en este caso, en hacer raíces cuadradas, que lo que busca es asegurar la equivalencia de los grupos. Aunque, y esta es la pega de hacer un pretest, tiene un efecto que es el de repetición de pruebas, ¿os acordáis? Esto lo veíamos, ¿no? Decíamos que esto era un problema, una amenaza a la validez. ¿Os acordáis? Porque decíamos, hombre, aquí están aprendiendo ya y por tanto a lo mejor no estamos midiendo lo que queremos medir, ¿no? Por tanto, pues esto es una amenaza a la validez de constructo. Vale. Pero bueno, en principio, fijaos que si yo hago este pretest y aquí observo que efectivamente el desempeño en el grupo A y en el grupo B son similares, pues a priori eso es bueno, porque indica que hay equivalencia inicial de grupos. Si después de aplicar el tratamiento resulta que a posteriori los grupos tienen desempeños diferentes, pues entonces es que probablemente el tratamiento es el que ha supuesto este cambio. ¿De acuerdo? Sí. Vale. Sí. Bueno, aquí nos cuentan que... Pasa es que a mí me llama bastante la atención la forma en que lo cuentan aquí, porque te abren la puerta pero no te dicen nada más, ¿no? Dicen, oye, cuidado, porque aquí hay varias comparaciones que se pueden hacer, ¿no? Podríamos comparar el grupo, o sea, el valor, el desempeño, el OA1 y el OB1, es decir, el desempeño antes entre el grupo A y el grupo B, y eso se haría mediante un contraste de igualdad de medias. También podemos hacer una comparación de OA1 con OA2 y OB1 con OB2 para ver si ha habido cambios, y también podríamos hacer una comparación de OA2 con OB2 para ver si a posteriori aquí las diferencias son significativas o no lo son. Y luego nos dicen, oye, cuidado porque en algunos casos las muestras son independientes y en otros son emparejadas. Bueno, sí, efectivamente. Estadísticamente esto es importante. Es importante. Si yo quiero hacer estas comparaciones de medias, de las que se habla aquí, de las que se habla en el libro, si yo quiero comparar si el desempeño en el grupo A y en el grupo B antes del tratamiento, en el pretest, son diferentes, efectivamente el colectivo A y el colectivo B son independientes, no tienen nada que ver y por tanto hay que aplicar una prueba que se llama prueba de comparación de medias para muestras independientes. Pero si yo quiero comparar el desempeño en el grupo A antes y después, fijaos, ¿no? El OA1 con el OA2, claro, si yo digo el desempeño medio al principio y el desempeño medio al final son diferentes. Claro, aquí el contraste de hipótesis estadísticamente ya no es para muestras independientes, sino para muestras emparejadas. Bueno, de hecho es que es la misma muestra, es el mismo colectivo. Estoy tomando el valor antes y al mismo colectivo el valor después. Entonces, estadísticamente, la prueba que se emplea es diferente. Pero en el libro simplemente nos lo dicen y nos dejan pues con la miel en los labios, ¿no? Dicen, bueno, pues ya está, las muestras son independientes, son emparejadas. Efectivamente, hay que tener cuidado estadísticamente, pero no nos dicen más. Así que tampoco creo que le dan demasiada importancia a esto. Lo importante es entender el diseño, ¿no? El diseño de no hay pretest, sí hay pretest. ¿Ventaja de que haya pretest? Pues hombre, que te aseguras la equivalencia inicial. ¿Inconveniente de que haya pretest? Que hay un problema de repetición de pruebas, porque los sujetos A ven la prueba 2 veces, con lo cual la segunda vez ya se la saben de alguna manera.
Por tanto, eso tiene un efecto aprendizaje. Vale. Entonces, Juanjo, ¿es la misma prueba de pretest y protest? O parecida. Vale. Puede no ser exactamente la misma, pero ciertamente tampoco cabe esperar que la prueba del post-test sea radicalmente diferente de la del pretest, porque lo que estás tratando de ver es la misma cosa. O sea, tú estás midiendo el desempeño de estas personas haciendo raíces cuadradas. Les podrás poner unas raíces cuadradas aquí y otras aquí, pero quiero decir, ya han estado expuestos a esa prueba, ya saben de qué va, y aunque no sea exactamente igual, pues probablemente se parezca en muchas cosas. Vale. Vale, por tanto sí que hay un efecto de aprendizaje. Pero bueno, no tiene por qué ser que el post-test y el pretest sean exactamente iguales, ¿eh? No tienen por qué ser iguales. En ocasiones sí. Por ejemplo, no sé en qué asignatura, pero yo creo que era en psicología de la motivación, en el test que, en la PEC que había allí, pues uno de los problemas era que era un atleta que se trataba de medir su motivación, ¿no? Y entonces le administraban un cuestionario y luego había un tratamiento para conseguir que su motivación fuera más una motivación intrínseca, etcétera, y a posteriori volvían a medir con la misma escala de motivación. Era exactamente el mismo post-test. El pretest y el post-test eran iguales. Y claro, si a ti te han hecho unas preguntas en marzo y te hacen las mismas preguntas en noviembre, pues te suenan. Y igual te acuerdas hasta de qué respondiste. Entonces eso tiene un efecto de aprendizaje, un efecto experiencia que puede ser que esté estropeando lo que estamos haciendo. La repetición de pruebas, vamos, la definición de repetición de pruebas. Bueno, Juanjo, sí. pregunta, ¿hay que entender la técnica de ANCOVA o no? No. Nada. Es que no dicen nada de ella. Por eso. No dicen nada, simplemente lo enuncian. Dicen, mira, como aquí hay dos grupos, pues yo tendría que hacer las siguientes comparaciones. De este con este. Y eso es una prueba de contraste de dos medias. De este con este. Es una prueba de contraste de dos medias, pero muestras emparejadas. Y de este con este, que serían contraste de dos muestras independientes. Y no dicen nada más. No dicen más. Entonces, pues si no dicen más, no dicen más. Y lo de la TED Student, no sé si... Sí, es la misma historia. La TED Student es la herramienta estadística que tienes que aplicar para hacer ese contraste de igualdad de medias. Es decir, si yo tengo dos poblaciones y quiero ver si sus medias son iguales, hipótesis 1, la media de A me da igual a media de B. Y hay un estadístico de contraste, ese estadístico de contraste sigue una distribución TED Student, pero no nos cuentan nada más. Entonces, esto no nos lo han contado. Ni nos lo han contado aquí, ni nos lo han contado en Introducción al Análisis de Datos. No está en ningún sitio. Ah, ok. Entonces, esto es algo que entiendo que se verá en la asignatura de segundo, pero no nos han contado. Aquí simplemente nos lo dejan caer. Es una TED Student, genial. Ya está, muy bien. Vale. Vale, y lo mismo con el ANCOVA, ¿no? Aquí estábamos diciendo, bueno, que si aparece por ahí varias veces, ¿no? Cuando yo quiero aislar el efecto de una variable extraña, pues la técnica estadística para hacer eso se llama ANCOVA, análisis de covarianza, pero nos lo mencionan y ya está, y se quedan así de tranquilos. Vale, y en el 5113 lo que nos dicen es, bueno, ¿qué pasaría si en vez de tener dos grupos, tenemos más de dos grupos, ¿no? Aquí teníamos en las tablitas de aquí arriba, tenemos dos grupos, ¿no? A, B, pero puede ser que no tengamos dos grupos, puede ser que tengamos más de dos grupos. Y en ese caso todo sería exactamente igual. Lo que ocurre es que desde el punto de vista estadístico ya no podemos resolver el análisis mediante test de student, sino que hay que utilizar otra técnica que se llama ANOVA. ANOVA significa análisis de varianza, analysis of variance, o sea, es análisis de varianza. En castellano suele decir ANOVA, pero no cuajo lo de ANDEVA, nos hemos quedado con ANOVA. ANOVA, análisis de varianza, y el ANCOVA, análisis de covarianza. Pero no hay más, es decir, aquí no nos cuentan nada, simplemente nos dicen, en el caso de que haya más grupos, todo sería igual, lo único que cambiarían las técnicas estadísticas que tenemos que emplear. Y ya está. Pero sí que ponen alguna pregunta, yo he visto en los test, ¿no? De que hay que saberlo, que hay que aplicarlo. O sea, dice, la respuesta es, ¿qué aplicarías no sé qué? Y entonces aparece la respuesta ANCOVA. Puede ser, quiero decir, te pueden preguntar, pero lo que no te van a preguntar en ningún caso es en qué consiste el método. Vale. Pero que es un poco absurdo, ¿no? Que te pregunten qué hay que aplicar y no sepan ni siquiera lo que... Ya, sí, por eso digo que a mí me llama la atención, ¿no? Que lo presentan, dicen, bueno, el método a emplear sería este. No te cuento qué es, pero que sepas que habría que emplear este método. Yo me quedo diciendo, bueno, pues explícame de qué va, ¿no? Pero no nos dicen nada. Hombre, a ver, también entiendo que no lo expliquen, porque explicar este método no es sencillo. Es decir,
con lo que nos han contado en Introducción al Análisis de Datos, necesitamos todavía crecer mucho para llegar a entender esto de la ANCOVA. Entonces, entiendo que no lo expliquen, pero yo sería partidario de no decir nada. Yo no diría nada. Yo si tuviera que redactar este libro, no diría nada. Diría, en la asignatura de diseños, bla, bla, ya os contarán qué método estadístico debe emplearse para analizar este tipo de situaciones. La idea básica es, por tener ideas claras, si hay dos grupos, si hay solamente dos grupos, esto se puede resolver con una T de student. ¿Vale? Con una T de student se puede resolver. Si hay más de dos grupos, una T de student no sirve y necesitamos un ANOVA. El ANOVA es la generalización de la T de student. De hecho, el caso de dos grupos también se puede resolver con ANOVA, pero no hace falta. Pero bueno, insisto, por no liar. Dos grupos, T de student. Más de dos grupos, ANOVA. Y en caso de que queramos tener en cuenta alguna variable adicional o eliminar el efecto de alguna variable que estaba por ahí, una variable extraña, etcétera, en ese caso